Mi nombre es Camilo Herrera, yo soy estadístico de la Universidad del Valle, soy especialista en ciencia de datos, candidato a en maestría en biometría. Digamos que por mi bagaje académico terminé en esto que es la ciencia de datos. La charla de hoy se llama Ciencia de Datos y cómo cazar unicornios. Realmente el nombre está un poquito vinculado a esto de que hoy en día la industria necesita científicos de datos y la cantidad de científicos de datos que hay, digamos, con todas las características necesarias para trabajar en el área es muy poca. Entonces se necesitan ciertas estrategias para que las empresas hoy en día puedan hacer frente a este nuevo rol que se necesita. ¿Listo? Bueno, digamos que esto es lo que vamos a tratar de mirar muy rápido el día de hoy. Está extenso, pero la idea es, vamos a ir muy rápido. Mucho de lo que está aquí presentado ya lo vimos en la charla anterior, los que estuvieron, de una manera tangencial. Entonces la idea es poder profundizar un poco. Yo no les voy a hablar de Python, les voy a hablar de R, para que vean, digamos, que las opciones que hay. ¿Listo? Entonces empezamos con qué es ciencia de datos, el científico de datos, equipos de ciencia de datos y el lenguaje R. Después vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos de Machine Learning y Big Data, y al final voy a hablar un poco de esto que se llama Open Data, que finalmente es poder utilizar esta información. Como yo sé que muchos ya han estado aquí a lo largo del día, quiero que me ayuden ustedes a definir esto, qué es ciencia de datos o qué es Data Science. Y por favor ayúdenme. Necesito que levanten la mano y me den una definición, lo que se les venga a la mente. Y yo creo que ya hay una ayuda porque en la charla anterior, si estuvieron pendientes, se dio una definición muy acertada. ¿Alguien? Por favor, uno. ¿Tú? ¿Por ahí el micrófono? Listo, dale. Una definición, pues, creo que un poquito general es el uso de herramientas estadísticas, lenguajes de computación y entendimiento de negocios para resolver problemas simples de clasificación, regresión o estructura de datos, manejo de datos. Ok, perfecto. Listo, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien? Sí, por favor. Sí. Yo considero que son los algoritmos que se hacen para encontrar patrones en cantidades inmensas de datos. Yo creo que eso es como lo básico, lo que yo considero. Listo. Perfecto. Listo. Más o menos hemos hablado de unos patrones. Hemos hablado de que hay datos, de que hay información y que necesito de esos datos sacar y convertirlos en información. Entonces, la definición de ciencia de datos es esa. La ciencia de datos es una sombrilla de técnicas donde se intenta extraer información y opiniones de los datos. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta definición pues va muy unida con lo que muchos conocen, y es, cuando hablo de ciencia de datos estoy hablando de data mining, estoy hablando de analytics, estoy hablando de visualización, de machine learning, de descubrimiento de patrones, de computación, de modelos. O sea, digamos que hay una cantidad muy grande de técnicas que entran a ser parte de esa ciencia de datos. ¿Qué pasa? Ciencia de datos es algo como lo ven aquí, es un proceso donde yo empiezo y debo conocer primero, hacer un análisis exploratorio de mis datos, conocer qué información tengo, y eso es algo donde yo siempre debo empezar explorando mis datos. Entonces, ¿para eso qué se necesita? Pues estadística, matemática, reconocimiento de patrones, data mining, machine learning, y eso es un ciclo. Entonces, ese ciclo que uno va recorriendo, ¿qué significa? Pues que yo, para aplicar estadística matemática, pues yo debo tener conocimientos de tópicos de análisis, saber cómo analizar información,
y cómo vincular esa información con esos conocimientos matemáticos o estadísticos. Ahí ya entro en el data mining, el machine learning, y digamos que en la parte de machine learning tenemos inteligencia artificial, redes neuronales, y empiezo ya, después de darle un sentido a los datos, a hacer visualización, generar hipótesis con esos datos, modelar esos datos, y ahí cuando estoy modelando los datos puedo que me encuentre con un problema, y ese problema es que seguramente tengo muchos datos. No en todos los casos ocurre, pero de todas maneras yo estoy haciendo un proceso de ciencia de datos. Entonces, en ese momento donde me encuentro con problemas como que es muy lento en procesarme la información, o tengo muchos datos y mi computador ya no los resiste, entonces entro en unos problemas que llaman la parte de solucionar los problemas con Big Data. Entonces, en la parte de Big Data, pues ahí entro a hacer un poco de buscar la forma de solucionar ese problema que se me dio en mi análisis. Pero si ustedes ven, todo este proceso es un círculo, o sea, voy, empiezo, analizo, y después de que analizo la información, me ocurre que tengo que volver, seguramente salen nuevas preguntas de negocio, porque finalmente la ciencia de datos es responder unas preguntas, ¿listo? Ahora, por ahí vi una pregunta en la charla anterior que decían, bueno, ¿y qué es ciencia de datos? ¿Cómo lo separo si es machine learning? Si es, miren, esta sería la forma de verlo. Ciencia de datos es lo que tiene todo esto incluido, pero finalmente, ¿qué tengo? Data mining, inteligencia artificial y machine learning. Miren, la que es más grande es inteligencia artificial. Machine learning es una partecita de la parte de inteligencia artificial. Ya tengo otra información. Miren, la parte estadística se intersecta con el reconocimiento de patrones y la visualización. O también trabajo con bases de datos para la parte de data mining o visualización. Son muchas técnicas que están unidas, y digamos que quien viene a unirlos, o la temática que viene a unirlos todos, se llama ciencia de datos. Eso es ciencia de datos. La charla tiene un nombre de cómo cazar un unicornio. Bueno, resulta, me encontré esta publicación que decía, ¿ha visto alguna vez un unicornio? ¿Has visto alguno en acción? Si tu deseo es saber qué puede hacer, si tu deseo, has de saber que puedes hacer realidad. Hoy día puedes tener un unicornio trabajando para ti de 8 a 15 horas por un módico precio de $30,000 anuales. 300.000, perdón, $300,000 anuales. Los data scientists son conocidos en el mundo de la tecnología por el nombre como de la criatura mitológica, pero ellos de mito tienen poco. Lo suyo es más la realidad y su análisis, las pilas de datos objetivos y listos para revelar secretos que harán temblar a los comités directivos de la competencia. Pero su apodo indica que encontrarlos no es fácil. Reclutarlos tampoco está al alcance de cualquiera. Digamos que es la visión que se tiene mucho en las empresas, y es: voy a contratar a un data scientist y me va a salir un ojo de la cara. Y conseguirlos es aún más difícil. Alguien que tenga todos los skills necesarios para hacer todo el proceso de ciencia de datos también es muy complicado. Entonces, imaginemos, pueden ganar hasta $300,000 anuales, es un sueldo bastante bueno. Entonces, suena muy bien, excelente, imaginémoslo. Todos. Bueno, resulta que para ser científico de datos, que fue definida como la profesión hace el siglo XXI, pues se deben tener unos conocimientos. ¿Qué son esos conocimientos? Pues debo tener una mentalidad de hacker, ser apasionado con el negocio, solucionar problemas, creo que es una de las más importantes características, ser creativo, innovador, y eso son como las habilidades blandas. O sea, no necesariamente es algo que cuando haces una entrevista te preguntan, es algo como que está muy en uno. Bueno, además de eso, que es como lo básico, pues yo debo conocer de matemáticas, estadística, ahí tengo que saber de diseño experimental, modelos estadísticos, inferencia bayesiana, machine learning, y machine learning, aprendizaje supervisado, no supervisado, optimización.
ya sé, digamos que el componente de estadística y matemática. Pero también debo conocer, y es algo importante en un científico de datos, de la parte de programación y de bases de datos. Digamos que en esto se diferencia, ya se empiezan a diferenciar los estadísticos, como sale uno en la universidad, y ya de pronto un científico de datos que empieza a trabajar con más herramientas. Entonces, componente de programación, pues fundamentos de ciencias de la computación, lenguajes de scripting, paquetes estadísticos, bases de datos relacionales y no relacionales, procesamiento paralelo de bases de datos, queries en paralelo, MapReduce, Hadoop, Amazon. Ya tengo otro componente adicional y es, bueno, ya sé, esto es como el Matrix, ya sé de estadística y matemática. Luego, ya sé de programación. ¿Qué me falta? Visualización. Necesito aprender de visualización y ahí voy a tener que aprender de diseño y artes visuales para poder presentar la información. Entonces, esas características, ¿para qué me sirven? Para poder contar un cuento. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? En el día a día nos encontramos con datos y esos datos, cuando se les presenta a los ejecutivos o a otras personas, se quedan en, sí, muy chévere, pero es muy complicado hacer que esos datos hablen y que me muestren lo que realmente quiero hacer que mis clientes entiendan. Entonces, para eso, digamos que debo tener esas características, tener habilidades para narrar la historia, tener capacidades de relacionarse con la dirección de una empresa, por ejemplo. Traducir datos o ideas de datos a información. Eso es fundamental. Ahora, en la industria de TI se necesitan unas características. Entonces, miren, este gráfico es muy sencillo. Nivel alto, medio, bajo de una skill. ¿Y cuáles son mis skills? Visualización de datos, sistemas de integración, programación, experticia, creatividad, colaboración, desarrollo de aplicaciones, analítica avanzada. Un científico de datos, ¿qué tiene más fuerte? Pues análisis de datos, es muy creativo, maneja bases de datos, por acá está analítica avanzada y visualización. Hay otras características que no son tan relevantes, pero son necesarias. Entonces tengo, por ejemplo, en programación, es relevante, inclusive aquí hay una diferenciación, es que los científicos de datos se encargan de una parte y hay otra parte que muchas veces lo hace el ingeniero de software. Y muchas veces un equipo de ciencia de datos está creado por al menos dos perfiles, un científico de datos y un ingeniero de software. ¿Para qué? Para que lo que este personaje desarrolle lo pueda poner, digamos, a disposición de los demás. ¿Listo? Entonces, hay otros perfiles, el analista, el administrador de bases de datos, el diseñador gráfico, que tienen algunas características que debe tener un científico de datos, pero no las tiene desarrolladas en su totalidad. Entonces, eso digamos que es algo importante porque, digamos, de un gran panorama se tienen distintas visiones y unir a estas personas puede ser un grupo ganador, por ejemplo. ¿Qué pasa? Dentro de los científicos de datos yo tengo unos que se enfocan más a unas cosas y otros que se enfocan más a otras. Por ejemplo, un empresario de datos trabajaría mucho con el negocio, su empresa, un poco de Big Data, algo de matemáticas, muy poquito de programación, pero de estadística debe tener un nivel intermedio, el 20. Ahora, hay un creativo de datos que sí tiene que trabajar un poco más con Big Data, tiene que trabajar mucho más con programación y saber más de estadística. Entonces aquí empieza uno a encontrar unas características. Por ejemplo, un desarrollador de datos, pues miren, de estadística muy poquito, pero sí tengo que saber mucho de programación y mucho de matemáticas y seguramente tengo más conocimiento que los otros en Big Data, pero en la parte de negocio, poquito. Por ejemplo, acá, más o menos el perfil de muchos developers que trabajan con análisis de datos, y es, cuando les dices estadística, dicen un poquito, más o menos, estoy tratando de mejorar, y ese es el objetivo. ¿Listo? Pero hay largo camino. Realmente, la visión que les mostré ahora es una visión resumida de lo que debe hacer un científico de datos.
Y ya que tenemos que asumir ese nuevo rol como un animal mitológico en la era digital, pues se complica la cosa, no es tan sencillo. Este es el roadmap para ser un científico de datos. Es bastante largo, es extenso, necesito conocer muchas temáticas, y como necesito conocer muchas temáticas, pues debo empezar por lo menos tener unos hitos para ir recorriéndolos. A propósito, si están tuiteando, tuiteenlo con el hashtag calidad, que al final voy a tratar de hacer un ejemplo con esos datos. ¿Listo? Este es el recorrido. Miren, yo debo empezar con lo básico. Debo conocer álgebra lineal, matrices, data frames, qué es un ETL, algo de JSON, expresiones regulares, datos tabulares. Necesito conocer qué es teoría de conjuntos, ¿sí? Son cosas fundamentales. Digamos, si uno ya conoce todo esto, va en un 5% de lo que es ser un científico de datos. Luego yo debo empezar con estadística. Entonces aquí digamos que los que tienen formación estadística pueden ser más fuertes, y es, pues debo conocer qué es un dataset, estadísticas descriptivas, la media, la moda, etc. Análisis exploratorio de datos, histogramas, probabilidades, teorema de Bayes. ¿Por qué todo esto? Porque si ustedes han visto en lo que han hablado de Machine Learning, lo más seguro es que yo tengo que empezar a trabajar con distribuciones de los datos. Entonces, debo conocer todas estas características, porque antes de aplicar un algoritmo de Machine Learning, yo debo conocer qué estructura tienen esos datos. ¿Listo? Miren, esto es estadística, casi que lo que uno vería en la Universidad de Estadística 1, súper avanzado. Hacemos un recorrido sobre todo. Entonces, pruebas de p-valor, correlaciones, distancia euclidiana. Y aquí en la parte de distancia euclidiana yo ya empezaría a unirme con las temáticas de Machine Learning. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, cuando yo ya sé todo esto de estadística, también tengo que saber algo de programación. Entonces, debo aprender a programar en Python, en R, que son variables, que son vectores, matrices, en cada uno de esos lenguajes, si es que los voy a utilizar. Si voy a utilizar uno, pues en el que esté trabajando. Cómo sacar subset de datos, cómo manipular data frames, hacer análisis de los factores, etc. Llegué acá, soy 30% del recorrido, voy al 30% del recorrido que se debería hacer. Machine Learning, listo. ¿Qué debo aprender de Machine Learning? Miren, necesito aprender que es una variable categórica, una variable numérica, aprendizaje supervisado, no supervisado, conceptos de training y test, clasificadores, predicción, overfitting, el sesgo, los árboles de clasificación. Digamos, en la charla previa ustedes vieron que se habló de esto y fue muy enfático el presentador en decir, es importante que eso lo tenga muy claro, porque finalmente el análisis que uno tenga o los resultados que uno tenga van a depender de estas características. Entonces hay algoritmos de vecinos cercanos, boosting, regresión logística, perceptrón, y allá voy con redes neuronales un poquito, análisis de sentimiento, vecinos cercanos. Llegué al 50%, ya tengo un conocimiento de más o menos la mitad de lo que debería saber. Y empezamos por acá arriba. ¿Qué se une con Machine Learning? Pues text mining, ¿sí? Entonces, ahí debo conocer qué es el concepto de corpus, análisis de textos, matrices de términos para poder hacer análisis de esos textos. Debo hacer extracción de características, utilizar Weka, lenguaje natural, etc. Ya recorrí la mitad de lo que debo hacer. ¿Qué falta? ¿Y qué es importante? Pues yo ya hice todo el recorrido estadístico de saber cómo mis datos, pero todavía ni siquiera lo puedo mostrar. Necesito mostrar esa información. Entonces debo aprender de visualización. A hacer histogramas, hacer árboles, hacer líneas, poder interpretar y volver esos datos que analicé en información. Entonces empiezo con análisis espacial, redes neuronales. Por acá puedo trabajar con D3JS, por ejemplo, para hacer visualizaciones. Ya puedo utilizar herramientas
que si es que quiero mostrar un producto, por ejemplo Tableau, y digamos ya hice un recorrido muy amplio, pero ¿qué falta? Y cuando me dicen, bueno, y si tengo muchos datos, Big Data. Entonces aquí en la parte de Big Data, que sería el 7, pues debo aprender MapReduce, HDFS, tipos de archivos para hacer procesamiento de Big Data, SQ, Flume, SQL con PIC, etc. Hay una cantidad increíble de herramientas porque finalmente ahí no estás desarrollando nada, estás implementando unos algoritmos dentro de unas herramientas, Cassandra para manejar las bases de datos, etc. O sea, ahí lo que realmente tengo acá en la parte de Big Data, mucho es infraestructura. Otro poco es poder pasar esto que ya conozco, traducirlo para que pueda ser procesado. ¿Listo? ¿Qué me faltaría? Pues aprender la gestión de datos, cambiarle la dimensionalidad de los datos, etc. O sea, hay un recorrido muy amplio sobre toda la parte de limpieza y transformación de datos, que es toda esta parte hasta que entregue mis datos. Allá iría al 80%. ¿Y cómo lo completaría? Pues con herramientas Java, R, Wika y todas las herramientas que hay disponibles para poder hacer análisis y presentación de información. Como ven, es un recorrido muy largo y muy difícilmente un profesional ha podido hacer todo eso. Es casi imposible. Entonces, para eso se necesitan de equipos de ciencia de datos. Y esta es la propuesta que se le debe hacer a la industria, y es: un científico de datos no es una persona que se encarga de hacer todo porque no va a poder, va a necesitar de un equipo, y es un equipo que debe funcionar como un equipo deportivo. Todos hacen una parte para tener un resultado final. No es así, no es una persona todo el día tirando código a ver si termina, o como en las películas que están los campos ahí, todo en el mismo teclado. No. Esto es un equipo de ciencia de datos, son unas cuantas personas que tienen unos perfiles donde yo voy a tener un ingeniero de datos que se encarga de la arquitectura de los datos, la infraestructura, voy a tener un científico de datos que se encarga de la limpieza de los datos, análisis, comunicación, etc. Y un líder que los ponga de acuerdo, porque no es tan fácil poner de acuerdo esos dos perfiles. Esto siempre quieren ir por un lado que hace que su arquitectura sea lo mejor posible, y estos quieren experimentar. Entonces, digamos que ese es el reto. El reto es que no es una persona, la ciencia de datos no la hace una persona, la hacen grupos. Listo. ¿Qué pasa? El data science se configura en un híbrido entre programador, analista, comunicador y consejero, con un dominio de disciplinas como la estadística, tecnología, matemática y arquitectura de datos. Todo ello sin olvidar las virtudes de empatía, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que pueda comunicarse. Suele ocurrir mucho que los que son muy buenos en programación y que desarrollan no son muy buenos para hablar y para escalar esa información a otras partes de la empresa. Entonces, por eso es importante esa parte empática. Una combinación de todas esas capacidades es muy difícil de alcanzar en una sola persona, como les decía. Una idea que, dada la práctica, imposibilidad de encontrar en el mercado, no es fácil, inclusive en Colombia es difícil, y en Estados Unidos está convirtiendo en más difícil porque la demanda es más alta de lo que realmente las personas que se están capacitando y están entrando en el tema, aunque ahora hay un hype y todo el mundo habla de ciencia de datos, etc., pero no todo el mundo se arriesga a aprender de estadística, que finalmente es la columna vertebral de esto. Entonces, hace que los profesionales refieran a estos científicos de datos con el apelativo de el dorado, el unicornio, el superhéroe de los datos, la bestia, el mago. Venga, haga su magia. Necesitamos esa información. Bueno, entonces una combinación así es muy potente y es muy difícil de encontrar porque la demanda es cada vez mayor de los profesionales. La solución: formación, reciclaje y creación de equipos multidisciplinares. No tengo una persona, tengo 5, 6, 7, 8 personas que tienen distintas características del científico de datos y yo los pongo a trabajar a todos juntos unísonamente para que pueda tener finalmente un resultado al menos lo más cercano posible a lo que podría ser un perfil como este. Digamos que es la idea de lo que las empresas pueden empezar ahora. ¿Por qué? Porque las empresas seguramente tengo un diseñador gráfico, seguramente tengo un programador, voy a tener
unas características en unas personas específicas que me pueden dar valor. ¿Dónde aprender de ciencia de datos? Hay muchos lugares. Big Data University de IBM, Udemy, Coursera, como lo vieron antes, Udacity, edX. Todos estos sitios tienen muchos cursos, especializaciones, inclusive donde puede uno ir y aprender de ciencia de datos. No necesito esperar a que la universidad local empiece a dictar los cursos. Aunque en Colombia ya hay muchas universidades que están tratando de hacer esto, no necesariamente es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana. Faltan años para que se puedan implementar grupos y carreras de ciencia de datos en Colombia. ¿Dónde puedo hacer competencias? Kaggle es el más famoso. Puedes acceder a datos, hacer pruebas, tener información y poder probar, digamos, tus conocimientos. Acá en Colombia, ¿qué se ha hecho? Datathon Latam fue un evento que se abrió a principio de año y la idea era que la gente propusiera información con datos abiertos, visualizaciones, machine learning, lo que se les ocurriera. La competencia ya cierra la otra semana, también fue algo que se dio en el tiempo y es una forma donde uno se puede medir. El DataJam también fue un evento que se dio aquí en Bogotá, donde se reunió mucha gente, ustedes, con ideas para poder hacer implementación de ciencia de datos sobre una información de agricultura. Rockstar Data Sciences es esta semana, 25, 26 y 27 de octubre. Son 3 días de charlas donde se va a hablar de ciencia de datos. Van a haber personas que van a contar un poco de qué es la ciencia de datos y digamos que lo van a poner a disposición de cualquiera. Es un evento libre. ¿Listo? Lenguajes de programación que necesitas saber para hacer ciencia de datos. Yo te voy a nombrar qué es. Lenguajes, los que se le ocurra. Para ciencia de datos, digamos que uno se ve día a día, SQL, Python, R. Yo les voy a hablar de R. Yo no conozco Python, he trabajado con Python, pero no es mi herramienta de trabajo diario. Y esa es una diferenciación que hay que hacer. Una cosa es saber de un lenguaje de programación y otra cosa es que ese lenguaje de programación sea tu herramienta diaria. R como lenguaje de programación. ¿Por qué R? Porque igual que Python, R es libre, cuenta con un amplio conjunto de paquetes, me permite tener acceso a datos, limpieza de información, análisis, generación de reportes, tiene uno de los mejores entornos de desarrollo para ciencia de datos, que es RStudio. Inclusive desde RStudio me puedo conectar a Python. Una particularidad que tiene R, igual que Python, es que yo puedo conectarme y ejecutar código de cualquier otro lenguaje de manera transversal. Entonces, no necesariamente tengo que desarrollar en R, puedo desarrollar en C, integrarlo en R, integrarlo con Python. No tengo una limitante de ese tipo. Tiene un increíble ecosistema de desarrolladores, hay muchas personas trabajando en esto y además los paquetes son muy fáciles de instalar y trabajan todos juntos muy bien. ¿Por qué R? Porque es considerado en este momento como la lengua franca de la ciencia de datos. Por esta razón las empresas se están adaptando rápidamente para desarrollar programas y productos de ciencia de datos. Paquetes de R para lo que se les ocurra. Miren, ya que voy a entrar a un listadito, así funciona. Esto es el listado de paquetes que hay en este momento disponibles en el repositorio principal de R. Yo tengo paquetes para lo que se me ocurra. Si ustedes trabajan en finanzas. Si trabajan con física cuántica, lo hay. Buscando unicornios, lo hay. O sea, lo que se les ocurra, y apenas voy por la. Tengo una cantidad de paquetes muy grande para explorar, que han sido desarrollados y que me sirven para hacer lo que quiera. Vamos a ver si aquí me funciona. No, que se más. Digamos, una temática en la que quieran trabajar. No sé. Salud. ¿Sí? Y tengo 23 paquetes distintos que hacen, o sea, no es solo, mira, que herramientas de Machine Learning para salud.
¿sí? Hay herramientas para todo. Salud, si estás trabajando en tecnología, si quieren integrar R con cualquier otro lenguaje, lo pueden hacer. Ahora, ¿qué más? En este momento, la cantidad de desarrolladores que hay en el lenguaje es amplia. Y todo el tiempo hay gente bajando paquetes, instalando, creando nuevos y volviéndolos a subir a los repositorios. Entonces, esta es una visualización de, esperemos que funcione, de los paquetes que se están descargando en este momento y sobre lo que están desarrollando las personas. Miren, en este momento hay 6 personas, 8, 11, y están descargando paquetes, están instalando paquetes mientras estamos en esta charla. No es algo de cada 10 minutos, no. En este momento hay muchas personas trabajando con visualización espacial, están trabajando con Shiny para hacer desarrollo de aplicaciones web, están trabajando con Ícaro para hacer presentación de datos, RSPP, desarrollando en C para implementar todos estos algoritmos en R, trabajando con visualización de datos, con análisis de texto, colores, etc. Son 125 personas que en este momento están conectadas bajando información. Hay muchas personas desarrollando sobre esta librería y sobre R. ¿Listo? Bueno, continuamos. Para los que no son programadores y no están todo el día programando, esto es una visión de lo que puede ocurrir. Resulta que cuando uno trabaja con R, pues lo que ocurre es que a medida que yo haga cosas más difíciles, para mí van a ser menos complejas. Mientras con un desarrollo clásico de cualquier cosa en Excel, pues, ¿qué tengo? A medida que algo se me hace más complejo, es más difícil hacerlo. Entonces, ¿por qué digamos que hago un énfasis en R? Y es que cualquier persona puede usarlo, inclusive en las oficinas se puede utilizar. A veces es muy difícil, por ejemplo, poner a alguien a desarrollar en una empresa, pero si le das un entorno como el que tiene R y lo pones a que haga los mismos reportes que vienen haciendo toda la vida en Excel, vas a ahorrar todo tu procesamiento y todo tu tiempo simplemente con invertir un poco de tiempo aprendiendo un lenguaje de programación. ¿Por qué? Hay muchas plataformas de analítica hoy en día que están apostando en la parte de Big Data con R. Por ejemplo, Microsoft anuncia Microsoft RServer, su plataforma analítica de datos. Hewlett Packard libera plataforma open source de analítica predictiva basada en R. Oracle R Enterprise. TIBCO creó un runtime para conectarme con R y hacer análisis de datos. SAP HANA se integra con R usando Tableau. Ahora, adicionalmente, Microsoft incluyó R entre su SQL Server 2016 en adelante para que la gente pueda hacer uso de estas herramientas directamente desde los servidores. Lo mismo, la parte de Azure, mucho de lo que está desarrollado en Azure para analítica se puede desarrollar en R y se puede mejorar. Y esa es la apuesta de la industria en este momento, y es Microsoft, por ejemplo, dice que su futuro se centra en la nube inteligente y la inteligencia artificial. Esto que les mostré anterior es parte de las apuestas de Microsoft. Tenemos Hewlett Packard, por ejemplo, tiene unos clústeres distribuidos y toda la distribución de eso la hacen basadas en R para creación de modelos y entrega y evaluación de modelos. Indra tiene una plataforma de Smart Cities y en todos sus módulos incluye R. Inclusive si ven en algunos está Python y en otros no, dependiendo de las características. Entonces, muchas veces estas herramientas están adoptando estos lenguajes de programación que son fáciles para digerir a un público general y poder potenciar esos productos que están desarrollando. Además, en la industria, todos estos que ustedes ven generaron algo que llama el consorcio de R, donde la misión explícita del consorcio de R es avanzar en la promoción mundial y el apoyo del lenguaje de código abierto libre de R. Listo. Ya hablé de todo lo que tenía que ver con Data Science y R. Ahora hablemos de Machine Learning. Por favor, ¿me ayudan? ¿Alguien que me diga Machine Learning cuál es el concepto que tiene? ¿Alguien? Por favor, ahí.
Es una técnica de aprendizaje de datos para que una máquina pueda analizarlos y sobre ellos extraer nuevas informaciones. Pues, en compromiso a que si es una persona está en que una máquina va a autoaprender, generar nuevo conocimiento. Listo. Bueno, Machine Learning es la idea de que hay algoritmos genéricos que pueden decirme algo interesante sobre un conjunto de datos, sin tener que escribir un código personalizado y específico para el problema. En lugar de escribir ese código, usted alimenta con datos al algoritmo genérico y construye su propia lógica basada en esos datos. Eso es Machine Learning. Yo le entrego a mis algoritmos datos y él trata de entender de esos datos para poder entregarme un análisis o darme información interesante que hay en ellos. ¿De qué se compone el Machine Learning? Entonces tenemos pues, aprendizaje supervisado, aprendizaje por refuerzo y aprendizaje no supervisado. ¿Cuál es el aprendizaje supervisado? Yo le entrego a mis algoritmos objetos con etiquetas y él aprende con esas etiquetas y luego me sirve para generar nuevos predictivos. Aprendizaje por refuerzo. Trabajo con datos, le doy un entorno de trabajo y en ese entorno de trabajo le doy a mi algoritmo la capacidad de moverse para que logre un objetivo. Entonces, un ejemplo sería el ratoncito que está en un laberinto. Yo dejo al ratón y si él llega hasta el queso, pues se lo puede comer. Si no llega hasta el queso, pues va a demorarse más y va a morir de hambre seguramente. Entonces, ¿cómo aprende el algoritmo? O igual que el ratón, pues yo lo dejo que navegue por el laberinto y cada vez que él lo encuentre va a ser mucho más fácil una y otra vez, repitiendo ese proceso, llegar hasta el queso. Entonces, digamos, en el algoritmo eso funcionaría como el premio. Ahora, si no llega o si se cae por un hueco, pues ahí tendría bajarle el incentivo a tomar esa ruta. Aprendizaje no supervisado, y es donde yo tengo información que no está etiquetada y busco cómo etiquetarla. Entonces, digamos, yendo un poquito más específicos, ¿qué es el aprendizaje supervisado? Supongamos que tenemos datos, estos son datos, donde tengo datos de entrada y una respuesta. Los X son mis datos de entrada y mi Y es mi respuesta. Entonces, donde X sub J son valores de la variable de entrada y Y la salida. Entonces, ¿quién aprende? Pues una función de la forma x1, x2, x3 que tiende a Y y que mapea las variables de entrada dentro de un dominio de salida. ¿Cuál es la meta? Minimizar una función de pérdida sobre ese aprendizaje. Que es idealmente que queremos minimizar el error que se comete en una clasificación o una regresión. Pero con una limitante, solo podemos darle a esos algoritmos una cantidad de datos limitada, no le podemos dar toda la información. Ahora, el aprendizaje no supervisado ocurre esto, y es que tengo datos donde las columnas son llamadas variables de entrada y no tengo ninguna etiqueta. No necesariamente está marcado, son objetos que tengo. ¿Y quién aprende? Pues se aprende de las asociaciones interesantes entre esos datos. Ya puede ser una asociación espacial, etc. Ejemplos, clustering y reducción de dimensionalidad, pero con la limitante de que no existe una sola respuesta correcta. ¿Qué pasa con estos algoritmos? Yo lo hago que aprenda hoy, pero si lo hago que aprenda mañana puede cambiar, si lo hago que aprenda 5 minutos después va a cambiar. No está definido la salida. Miren, este es un ejemplo. Yo aquí tengo unos datos, son dos variables nomás,
Recuerden que normalmente uno trabaja con millones de variables o cientos de variables. Entonces, miren, yo tengo una variable X y una variable Y, y yo puedo agruparlo en 2 grupos, en 4 grupos, en 10 grupos, etc. Cada vez que yo estoy haciendo esto, se está corriendo un algoritmo que lo que hace es pintar una cantidad de puntos aleatorios en el espacio y me va a buscar las distancias mínimas entre esos puntos y me dice, este está más agrupado con este y este con este otro. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, la característica de estos algoritmos no supervisados. Que cada vez que yo lo haga, dependiendo de cómo están los datos, puede cambiar. Ahora, estos son dos variables. ¿Qué pasa si tengo 3, 4, 5, 6? Yo podría agrupar, por ejemplo, en una empresa, todos mis clientes y ver qué características tienen esos clientes. Entonces, incluyo todas las variables de información de mis clientes y finalmente esa información me sirve para que yo diga, listo, este es mi grupo de clientes estrella porque me compran más, porque cualquier cantidad de análisis adicionales puedo hacer solo con agrupar mis datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que ocurre cuando trabajan con genes. Los genes no están etiquetados, no hay una marca, pero yo puedo hacer un análisis para que al final encuentre marcadores que me digan todas las personas que tienen estas secuencias pueden ser propensos a tener una enfermedad degenerativa, por ejemplo. O son personas que tienen estas características son propensas a desarrollar otras cosas. ¿Listo? Finalmente está el aprendizaje por refuerzo. Y el aprendizaje por refuerzo es donde yo tengo una experiencia de aprendizaje, de interacción con un entorno, el agente recibe una señal de recompensa en términos numéricos. Simplemente, ¿qué aprende? Una manera de comportarse, la cual es la mejor recompensa a largo plazo. Ejemplo, un agente de trading, los que están comprando acciones en la bolsa. Yo puedo generar un agente que vaya y aprenda de los datos que hay en la bolsa, que compre acciones y a medida que va generando ingresos, pues esas acciones finalmente lo que van a decir es que mi algoritmo debe aprender que estuvo bien hecha la compra con las características que tuvo en cuenta. ¿Cuál sería la meta? Pues estimar y maximizar la señal de recompensa a largo plazo. Miren, este es un ejemplo. Es Mario, alguien jugando Mario Bros. Y se mueve perfectamente, pero no es un humano. Es un algoritmo que aprendió muchas veces probando una y otra vez. ¿Sí? Miren, perfecto, y pasa todas las pantallas. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Hay un algoritmo tipo agente que lo que se hace es mapear todo el comportamiento que hay a lo largo del juego, aprender de ese entorno y saber qué es lo que debe hundir, qué tecla debe hundir para pasar y no morir. ¿Listo? Entonces esto es una aplicación de ese tipo de Machine Learning. ¿Listo? Bueno. Esas son como las tres temáticas en las cuales uno puede trabajar cuando habla de Machine Learning. Listo. Finalmente voy a hacer un ejemplo. ¿Alguien ha escuchado hablar de TensorFlow? Levante la mano. Listo, voy a mostrar dos ejemplos. Un ejemplo con R, donde va a mostrar el proceso para entrenar un algoritmo y tener resultados. ¿Listo? Y luego vamos a hacerlo con TensorFlow. Un ejemplo donde voy a tratar de tomar una foto o utilizar una de las que ya subieron a Twitter si la han subido para que me escriba qué ve esa foto. ¿Listo? Un segundo. ¿Alguien que me ayude con este computador? ¿Qué es? ¿4 dedos? Aquí. Ya. Listo. ¿Qué tengo acá? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Media hora? ¿20 minutos? Listo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a obtener unos datos y esos datos tienen unas características.
Recuerdan que ahora les mostré unas variables que tenían que ver para agrupar con las cuales agrupé. Eso es un ejemplo clásico de identificación de plantas según unas características. El largo de la hoja, el ancho de la hoja, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traerme ese set de datos y voy a hacer un ejemplo de cómo entrenaría un algoritmo en Machine Learning. En este caso voy a entrenar 4 o 5 algoritmos. Voy a tocar con esto más grande. Perfecto. Listo. Entonces miren, el proceso es sencillo. Leo librerías, listo. Leo los datos, listo. Ya. Voy a hacer eso. Y ya aquí en mi entorno tengo ya mis datos. Estos son mis datos. Tengo 150 datos. Tienen el ancho de la hoja, el largo de la hoja, el sépalo, el pétalo y la característica. Lo que les decía, X y Y, que es mi respuesta. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a separar mi set de datos. Recuerden que hablé algo de que uno tenía que aprender del los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Entonces voy a separar mis datos a 80% para entrenamiento y 20% para prueba. Entonces, una línea de código, selecciono, a ver, clic. Bueno, listo. Aquí ya tengo mis set de datos organizados y voy a empezar a generar unas características. Resulta que yo cuando entreno un algoritmo debo empezar a hacer validaciones cruzadas. Entonces miren, una línea para hacer validaciones cruzadas, cuántas veces y cuál es la métrica que voy a utilizar. La precisión del algoritmo, por ejemplo. Entonces, listo. Vamos a correr esto. Y aquí ya empiezo a definir mis algoritmos. Son algoritmos sencillos. Voy a utilizar un algoritmo que se llama LDA, que es análisis lineal discriminante. Luego voy a utilizar una random forest, vecinos cercanos. Y por último, máquinas de soporte vectorial y random forest. Voy a correr todos estos algoritmos con el set de datos. Listo. Ahí estoy entrenando los algoritmos. Como ven, no es algo mágico, es simplemente una serie de secuencias, una secuencia de comandos que me va a llevar a unos resultados. ¿Cuáles son los resultados? A ver. Ahí está. Este es mi primer resultado. Listo. Miren, aquí están mis algoritmos. Y para cada algoritmo él me entrega una información. Listo. Entonces él me entrega qué tan bueno es el algoritmo, cuál es la precisión, de acuerdo a unos estadísticos, el estadístico kappa, el estadístico de precisión, etc. Y eso yo lo puedo ver gráficamente. Entonces gráficamente yo tendría algo así. Tengo que de los algoritmos que probé, tengo los que son más precisos están aquí al final. Entonces LDA son los más precisos, vecinos más cercanos. Y según un estadístico kappa, que es un estadístico un poco más conservador, pues también tengo los resultados. ¿Para qué me sirve esto? Para evaluar mis algoritmos. Normalmente uno cuando hace Machine Learning termina haciendo esto, probando muchas veces distintos algoritmos con el mismo set de datos para saber cuál es mejor. Ahora, cuando me hacen la pregunta, ¿y cuál algoritmo es mejor? No hay una respuesta única. Siempre toca probar porque no, dependiendo del problema, hay algoritmos que son mejores y otros que no son tan buenos. ¿Listo? Este es un ejemplo muy sencillo. Ahora miremos esto. Tenemos que mover. ¿Alguien subió fotos a Twitter? Sí. Listo, perfecto. Miren, este es un ejemplo. Yo tengo una imagen de prueba y esa imagen
Él reconoció que es un panda que tiene unas características puntuales que me sirven para caracterizarlo y decir, mire, con un 89% de confianza, eso es un panda gigante. Bueno, miremos que muchas veces, ahora ya está con ese ejemplo. Los algoritmos que nosotros desarrollamos los podemos tener en cualquier dispositivo, en un celular, en un computador, en cualquier lado y no. Algo muy particular del Machine Learning es que se puede portar a cualquier lenguaje, en cualquier lugar. Yo puedo llevar estos algoritmos y con esos algoritmos hacer lo que se me ocurra. Ahí había una pregunta que escuché en la mañana y es, bueno, ¿y es cierto que cuando el celular me está identificando con la cara, eso no se está compartiendo con...? Uno puede tener las capacidades de guardar todos esos algoritmos en los dispositivos móviles. No necesariamente esos algoritmos son gigantescos. Sí, se tiene que cargar una cantidad de información importante, pero es solo para el entrenamiento. Después de que el algoritmo ha aprendido, ya intrínsecamente tiene todo el conocimiento y no necesariamente es un archivo muy grande, pueden ser archivos de 1 mega. Y ya tiene todo el conocimiento de esas imágenes o de lo que estoy buscando. Hablemos de Big Data, amigo. Ayúdenme, por favor. Tenemos el Big Data. No sé. ¿Qué Big Data? No. Alguien, por favor. ¿A qué se refiere Big Data? Perfecto. Vaya. Buenas tardes. Antes de pasar al siguiente tema de Big Data, tengo un par de inquietudes con respecto al tema anterior. Y es lo siguiente: los que iniciamos los procesos de programación desde lo básico, nos enseñaron que uno tenía que generar un algoritmo para producir finalmente un dato, respuesta, que es el que nosotros utilizamos para un proceso específico de toma de decisiones. Tú nos estás proponiendo con estos modelos que Machine Learning hay que entregarle el dato ya, hay que entregarle ese dato ya escueto y concreto. Mi pregunta es, ¿hay que entregarle los algoritmos para que él genere ese dato que le va a utilizar, o hay que entregarle el dato ya preciso? Y segunda pregunta, si me permites, es que avanzando en ese proceso de Machine Learning, ¿los algoritmos van a generar decisiones ya tomadas o permiten la intermediación de las personas para que sean ellas las que tomen las decisiones? Gracias. Bueno, resulta que, claro, ese es uno de los casos, y es que yo le entrego información para que la aprenda. Recuerden que cuando hablé de que yo le entrego información al algoritmo, hablé también de que no le puedo entregar toda la información. ¿Qué pasa con estos algoritmos, sobre todo los supervisados? Y es que yo le entrego información de, por ejemplo, mi empresa tiene un proceso y el proceso falla cada X horas. Yo lo que voy a hacer es implementar un algoritmo que tenga en cuenta la historia de cómo se ha comportado ese proceso, y finalmente el algoritmo me va a servir ¿para qué? Para decirme cuál es el riesgo y según cuáles características se tienen que dar para que se dé un evento, por ejemplo. Entonces, pues yo debo entrenarlo primero con una información, no todos los algoritmos. Esos son los supervisados, los que tienen esas características. Los algoritmos no supervisados, yo le puedo entregar simplemente datos para que él encuentre características particulares sobre esos datos, pero no me va a servir para tomar decisiones, me va a servir para agrupar. Esas son las dos diferencias. Entonces, sí debo entregarle datos, no todos los datos. Lo que normalmente ocurre es que yo tengo una información, esa información que es mi historia se la entrego al algoritmo y él lo que va a generar son decisiones. Ya sea decir si un correo es spam o no es spam, por ejemplo, o decirme si la estimación de quién va a ser el próximo presidente del país, por ejemplo, dependiendo de una información y dependiendo de información histórica. Entonces es eso, esa información no necesariamente la tengo que entregar porque ya es absurdo ya entregarle el resultado, pero sí debo darle un entorno para que él sepa hacia dónde van a ser puestas las preguntas que yo le haga. ¿Listo? La otra pregunta era... ¿Sí, las dos? Perfecto. Listo. Bueno, resulta que Big Data es esto. Big Data, como ustedes se dan cuenta, es un problema. Y es un problema, ¿por qué? Porque el Big Data viene a reducir en el momento en que yo tengo que procesar datos con velocidad. Por ejemplo, yo necesito saber quién va a ser el próximo presidente de un país.
Yo no puedo entrenar un algoritmo en este tiempo y luego ponerlo en un computador y el resultado que esté listo para finales del próximo año. O sea, ¿para qué? Entonces yo necesito procesar datos muy rápido y ese procesamiento de datos muy rápido finalmente es uno de esos problemas. Entonces necesito procesar datos con velocidad. Además tengo unas características que tengo un volumen grande de datos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hoy pongo en mi computador un archivo muy grande, en el momento en que ese archivo pasa a la memoria, o porque hay dos opciones, o se demora mucho porque se hace el procesamiento por debajo, o se sube toda memoria y se queda el computador corto. Entonces, ahí es el segundo problema que se me da. Otro problema, la veracidad, que es la parte estadística. Yo necesito saber que los resultados que yo tengo con este análisis que estoy haciendo son veraces, son buenos. Y ahí va a entrar el componente estadístico a dar un peso. La variedad, tengo datos de Twitter, de Facebook, de cualquier sistema que me está entregando en forma de fotos, en forma de videos, yo necesito trabajar con esa información. Y no es tan sencillo como correr un algoritmo que son números y tengo una equivalencia, no, tengo que hacer una extracción de características y poder estandarizar mis datos para poder analizar los datos. Finalmente, lo más importante es el valor. Necesito darle valor a esos datos. Y ahí es donde la parte de Big Data tiene digamos que una necesidad importante. Cuando yo digo tengo un problema de Big Data, normalmente es esto. Cuando tengo más datos que lo que tiene mi memoria RAM. Necesito procesar un archivo de 1 tera. Yo creo que aquí nadie puede decir, listo, voy a procesar la tera. Es muy complicado. Entonces necesito buscar unas estrategias para solucionar esos problemas. Como les digo, son 4 Vs. Lo mismo que les dije, tengo videos, YouTube, el volumen, la veracidad y la velocidad. Herramientas, tengo por ejemplo estas tres. Estas tres las estoy marcando porque son herramientas que interactúan con R sin ningún problema. Tengo Spark para problemas de Big Data, TensorFlow, Big Data y Machine Learning, y pues tengo las herramientas de Google, por ejemplo, para el procesamiento de datos. Este es un ejemplo. Simplemente les voy a mostrar con BigQuery, que es un complemento de la nube de Google para hacer queries muy rápido. Bueno, ahora sí, enséñame cómo me paso otra vez al otro lado. 4 dedos. Eso. Miren, yo tengo bases de datos muy grandes. Este es un ejemplo. Yo tengo unas bases de datos que son inmensas. Hagamos un ejemplo con natalidad. Sé que aquí hay un registro de natalidad de Estados Unidos de los últimos 50 años. Yo necesito procesar esa información para poder entregar valor. ¿Son datos libres? ¿Esos datos libres otra vez? No. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a conectar muy rápido con BigQuery. Miren, ¿cuántos desarrolladores aquí? ¿Casi todos? Perfecto. Yo sé que ahora integrar es muy sencillo y precisamente ese integrar es muy sencillo, pues viene al caso aquí. Listo. Miren, voy a leer datos. Muchas veces la gente habla de Big Data y lo ve como una cosa que solo hacen por allá en la NASA. Lo puedo hacer uno muy rápido, con muy pocos datos, con muy pocas características en el computador. Inclusive esto es un servidor muy chiquitico. Y aquí yo estoy devolviendo un set de datos. Este set de datos que tiene información histórica de los nacimientos en Estados Unidos, de toda la historia. ¿Se está acabando el tiempo? Sí. Bueno, miren, esa información que está ahí, uno la puede convertir en información accionable con muy poco
procesamiento. Yo tengo información histórica de cuánto tiempo, cuántas semanas tenían que pasar antes de que nacieran los niños. Y se ve, por ejemplo, históricamente que antes eran 50 semanas, en un momento fueron 55 y luego fue y se estandarizó a 40 semanas más o menos. Esa información histórica yo la podría haber procesado en mi computador y me hubiera demorado aproximadamente, yo hice el cálculo, una semana para procesar eso porque son varias teras. Con herramientas como BigQuery yo puedo, por medio de APIs, conectarme, hacer el proceso de Big Data y devolver los resultados inmediatamente para entregarle valor, ya sea a mi cliente o a quien me interese. Bueno, ya que me queda muy poco tiempo, termino muy rápido la presentación. Ya que voy a presentar más ejemplos, pero me compliqué con el computador. También tengo la capacidad, por ejemplo, con R de usar Spark. Muy fácil, es simplemente instalar una librería como les mostré ahora. En el caso de datos abiertos, en Colombia se está trabajando con datos abiertos. La idea es que todas las entidades empiecen a volcar la información a estas plataformas de datos abiertos, precisamente para darle valor agregado, para entregar información que esté disponible para todas las personas y se puedan desarrollar aplicaciones y nuevos productos. Entonces, por ejemplo, este era un ejemplo. Con R también me puedo conectar, bajar los datos y hacer un análisis de datos muy rápido con un API, con el API que tiene datos abiertos. Hay muchas herramientas, por ejemplo, GBIF se encarga de una infraestructura mundial de información de biodiversidad. En R tengo una cantidad increíble de paquetes que sirven para bajar estos datos de datos abiertos y ponerlos a disposición. Visualizaciones. Puedo hacer visualizaciones con las herramientas. Aquí, por ejemplo, son diagramas de nodos para hacer análisis de datos. Un ejemplo que tenía era este, que es del mío. Se hizo un análisis grabando información de todas las rutas y eso me sirve para, por ejemplo, tomar acciones en una empresa. Ya si fuera Metrocali el que tiene disponibilidad de esta información, podría decir dónde tiene atascos, dónde tiene digamos, cuellos de botella, donde debería mejorar las rutas. Este ejemplo es la visualización de un mes completo de las rutas del mío funcionando. Por ejemplo, estos son puntos tomados de todo el trazado de los buses. Todos los buses del mío tienen un sensor que dice dónde está y a qué hora. Uno puede bajar toda esa información y hacer analítica con esos datos, entregar valor con esa información y esa información finalmente está disponible. Ya lo importante es darle un valor y poderlo utilizar. Bueno, finalmente este era el ejemplo que les quería mostrar. Todos los que subieron fotos voy a tratar de... calidez, ¿no? Mira, ahí está calidez. De lo único que se ha hablado hoy es por estas palabras: cálido, aprender, learning. Se habló, todos los usuarios han hablado algunas cosas. En el caso de que ustedes tuvieran activado la información espacial, o sea, el GPS, cuando se activa el GPS, esa información se puede recuperar y se pueden hacer análisis varios. Por ejemplo, ¿qué están hablando de Cali en este momento? Estoy bajando mi tweet y eso es de lo que están hablando. Ratas, no sé qué pasó con muchos datos, y todos los usuarios que están tuiteando y que tienen la información disponible están dándome ubicaciones y de qué están hablando. Esto es el poder de los datos. Se pueden hacer muchas cosas con la información disponible. Realmente ahí es donde entra el científico de datos a darle un valor, a ponerlo disponible, a poner un poco más de bajar lo que se ve como muy lejos a algo muy sencillo que todos puedan entender.
estas son aplicaciones de ciencia de datos. Bueno. Finalmente, quería invitarlos al grupo de usuarios de R. Acá en Cali periódicamente se están haciendo eventos y la idea es que si quieren aprender pueden ir y ver qué temáticas hay disponibles. La próxima charla va a ser ahora en 2 semanas. Se va a hablar de análisis de texto y de sentimientos. Nada, muchas gracias.